Con la caída del Imperio Napoleónico y la restauración del régimen monárquico en Francia tras el Congreso de Viena, el conservadurismo retomó el control de Europa con la esperanza de acabar con las luchas revolucionarias. Sin embargo, la mentalidad revolucionaria siguió activa y cada vez más viva en lo que se conoció como la lucha entre el liberalismo y el conservadurismo. El conservadurismo es la filosofía política basada en la tradición y la estabilidad social. Para lograrlas, defendía muchos de los pilares del absolutismo, como el orden monárquico que privilegiaba la aristocracia y que contaba con el apoyo de la autoridad religiosa. Esto se oponía claramente tanto al liberalismo como al nacionalismo, que fundamentaron a las revoluciones sociales posteriores al Congreso de Viena. En 1820, el rey español Fernando VII se negó a jurar la Constitución de Cádiz, la cual era de corte liberal. Esto provocó que Rafael del Riego, un militar liberal, se levantara contra la monarquía y obligara al rey a jurar la Constitución. 3 años después, por encargo de la Santa Alianza, los franceses intervinieron para que Fernando VII se reinstaurara con poderes absolutistas. En 1830, la supresión de ciertos derechos y la limitación del voto impuesta por el rey francés Carlos X causó que en julio se diera una revolución liberal. La revolución de solo 3 días triunfó al derrocarlo y colocar en el poder a su primo burgués Luis Felipe de Orleans. Esto bajo una monarquía constitucional. El éxito de la revolución en Francia impulsó la lucha nacionalista en Bélgica, pues ese mismo año logró independizarse de los Países Bajos. Este proceso incluyó conflictos religiosos y lingüísticos, así como el impulso de los liberales. En los estados italianos se reavivaron las rebeliones dirigidas por los Carbonarios, un grupo liberal nacionalista que se oponía al control austriaco, aunque fueron sofocadas por las fuerzas de Austria, Prusia y Rusia, la Santa Alianza formada con ese fin. Algo similar pasó cuando Polonia intentó liberarse del control ruso. En 1848, el espíritu revolucionario retomó fuerza por toda Europa debido a la crisis económica y agrícola, así como el siempre presente impulso liberal y nacionalista. En Francia, los obreros, campesinos y trabajadores eran los más afectados frente a la crisis, además de que existía censura y no contaban con el derecho al voto para elegir a sus representantes. En febrero, ante la negativa del rey Luis Felipe de hacer cambios, se da la revolución que derroca al rey. El gobierno provisional estableció talleres nacionales para ofrecer trabajo a los desempleados, esto bajo el consejo del socialista Louis Blanc. La nueva Asamblea Nacional, que contaba con poca representación obrera, decidió cerrar los talleres, lo que llevó a revueltas obreras que fueron sofocadas por la Policía Nacional. Mientras tanto, la Asamblea Constituyente redactó una nueva constitución y proclamó la Segunda República Francesa. Tras las elecciones, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, se convierte en presidente y 4 años más tarde se convertiría en Napoleón III, emperador del Segundo Imperio francés. En Austria, las diferentes etnias y clases sociales que formaban al imperio comenzaron revueltas que, aunque tenían diferentes objetivos, en general buscaban reformar el régimen conservador. Una de las demandas comunes era la promulgación de una constitución liberal. Si bien las autoridades austriacas cedieron en algunos aspectos como el exilio del ministro Clemens von Metternich, representante y promotor del conservadurismo, las rebeliones fueron reprimidas por las fuerzas militares austriacas y rusas. Es importante mencionar que es en el contexto de estas revoluciones que se publica el Manifiesto Comunista. En los estados alemanes, el Congreso de Frankfurt redactó una constitución para unificar a la Confederación Germánica, pero no se logró un consenso para concretarlo. En el caso de los estados italianos, se dieron nuevas rebeliones antiaustriacas y se buscó crear constituciones para unificar a Italia. Austria logró sofocar los levantamientos y mantener el orden conservador con la división en la península itálica. A pesar de estos intentos fallidos, el nacionalismo haría que el objetivo de unificación se lograra. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.